es el penúltimo webinar del ciclo de estos encuentros, el cual se dedica a hablar esta vez sobre narrativas y transformación social, en el que queremos poner el foco en la tecnología, ¿no? Hablamos de esa tecnología, ¿no?, que atraviesa nuestros cuerpos y que atraviesa nuestras realidades, que hasta hace poco su alcance era impensable. Creo que es importante recalcar las narrativas que se han creado en torno a la creación y el diseño de las tecnologías que conviven con nosotros. Y como un ejemplo que puede ser bastante clarificador es la teoría del fundador único y aquella persona de éxito que crea a partir de la nada pues una nueva tecnología. A menudo se olvida que su victoria es la derrota de muchas personas que han sido explotadas y marginalizadas. Otra de las narrativas que me gustaría poder resaltar el día de hoy, y que es una de las más extendidas, es la del tecnosolucionismo. La idea de que todo puede arreglarse gracias al desarrollo tecnológico y que ésta se rige por unas dinámicas totalmente objetivas. Este planteamiento supone relegar a un segundo plano las experiencias de los grupos y de muchos colectivos que la sufren en sus propias carnes. Por lo tanto, la tecnología, que siempre ha sido como sinónimo de progreso, habría que poderla plantear más bien con la pregunta de ¿el progreso de quién? ¿Para quién sirve esta tecnología? Os invito en la tarde de hoy a que conozcamos a los invitados, que mucho tienen que decir sobre las inquietudes que tienen sobre estas y muchas más cuestiones. Son personas y colectivos que no se conforman con la narrativa actual, sino que la cuestionan y la reimaginan, proponiendo soluciones a aquellos males que parecen escollos insalvables. Por lo tanto, a través de 4 preguntas conoceremos cuáles son sus inquietudes, su ámbito de actuación y sus propuestas hacia una tecnología más responsable y combativa. Así que, sin más dilación, os presento a las personas que estarán esta tarde acompañándonos. Empezaremos por Sebastián Leguede. Él es investigador postdoctoral del Centro de Gobernanza y de Derechos Humanos de la Universidad de Cambridge. Se especializa en la tecnología digital, en geopolítica y en el pensamiento decolonial. Él es miembro de Tierra Común, el cual es un colectivo contra el colonialismo de datos. Por otra parte, tenemos a Paz Peña. Ella es activista e investigadora independiente sobre la intersección entre tecnologías digitales, feminismos y justicia social. Y por último, tenemos al colectivo Proyecto Una, el cual es un colectivo de escritura, autor del libro Leia, Rihanna y Trump, en el que hablan del cambio de paradigma con la llegada de Internet y cómo, a pesar de esto, el capitalismo y el patriarcado siguen perpetuándose. En sus cuentas de redes sociales invitan a la reflexión y a la acción mediante memes y cultura pop. Por lo tanto, creo que sin más dilación podríamos empezar con la primera pregunta, la cual dice así. ¿Cómo caracterizasteis o diagnosticasteis la narrativa que queríais cambiar? Propongo que Paz, si puede empezar, y a partir de ahí pues, empezamos con el webinar. Claro, bueno, muchos saludos a todas, a todos y a todes. Muy contenta de estar acá. Creo que, bueno, hay muchas formas de contestar la pregunta, digamos, ¿no? Porque depende también, mi diagnóstico también ha cambiado en los años que llevo trabajando en esto y en las trayectorias que me cruzo y en las problemáticas nuevas que cada día hay, ¿no? Pero si yo pudiera como resumir algo a propósito también, Odidilla, de lo que dijiste al principio, ¿no? Sobre tecnosolucionismo, creo que el diagnóstico parte de ahí, ¿no? Hoy día, efectivamente, parte importante de las narrativas críticas respecto a la tecnología hablan de tecnosolucionismo. Y creo que lo que me interesa más a mí en particular es un poco indagar sobre el tecnosolucionismo, ¿no? O sea, ¿qué es el tecnosolucionismo? Muchas veces decimos, yo vengo desde el mundo como de las ONGs, muy clásico, ¿no? Entonces estoy muy pensada en términos de política pública y todo, entonces lo resolvimos diciendo, oye, no, lo que pasa es que es el tecnosolucionismo. ¿Pero qué es el tecnosolucionismo? Es que
me parece también que es un poco liviano decirlo y pensarlo como que si hubiese gente, digo, como muy tonta, digamos, y que cree que efectivamente la tecnología va a solucionar los problemas complejos, cuando efectivamente, si tú ves Silicon Valley, probablemente están las mentes más brillantes del mundo, y creo muy difícil que ellos efectivamente piensen que la tecnología, o tengan esta idea tan liviana, ¿no?, de que la tecnología va a solucionar todo. Entonces, creo que parte importante de ese diagnóstico tiene que ver con cómo el tecnosolucionismo, más que una idea liviana, es más bien parte importante del entramado ideológico del capitalismo neoliberal, digamos, ¿no? Y creo que ahí me parece que es un tema re entretenido y ha sido parte importante también de mi obsesión en los proyectos en que he participado. Cómo efectivamente la tecnología digital hoy es parte del corazón del capitalismo neoliberal, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la clásica triada neoliberal, ¿no?, el capitalismo financiero, por un lado, el FMI, Wall Street, bueno, ahí está justamente la tecnología súper fuerte, ¿no? Recordemos que hoy día, qué sé yo, a Twitter, a propósito que ha estado en las noticias, ¿no?, le importa mucho más que opinan los shareholders, ¿no?, los accionistas, antes que los stakeholders, ¿no?, antes que los territorios, que los usuarios, las usuarias, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente la tecnología allí está súper fuerte en ese capitalismo financiero. Pensemos también en esta triada neoliberal con el papel que juega Hollywood, ¿no?, como esa industria cultural que básicamente es una industria ideológica que demuestra lo que tú decías también, ¿no?, al principio, esta idea del héroe, ¿no?, que generalmente es un héroe masculino, aunque a veces ahora, como están todos más progresistas, ponen como una chica, a veces ya si son demasiado progresistas ponen a una chica de color, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero sigue teniendo esta idea como cultural, ¿no?, del héroe individual, que se le ocurre una idea, ¿no?, y que soluciona todo, que hay buenos y malos, esta idea binarista, ¿no?, muy occidental, etcétera. Bueno, pensemos allí en la tecnología con qué sé yo, Netflix o Amazon, que justamente también se han metido allí de lleno en esta parte de la triada. Y, y pensemos también, ¿no?, el papel que tiene, si uno pudiera pensar también en esa triada neoliberal, capitalista neoliberal, también el papel obviamente que juega la industria fósil, ¿no?, la industria de la energía fósil a propósito de la crisis climática, y cómo de nuevo, ¿no?, la tecnología allí juega otro papel súper interesante, no solamente en términos qué sé yo, de seguir utilizando energía en términos de producción capitalista, sino particularmente también en cómo esa tecnología se entrecruza con la industria fósil para hacerla más eficiente, para alargar su vida, etcétera, etcétera, cuestiones que hoy día deberíamos estar, digamos, poniéndole la tumba encima, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante, ¿no? Como hacer ese diagnóstico desde allí, desde cómo la tecnología hoy día es parte importante de ese entramado ideológico, y creo que allí entonces han estado los proyectos en los que yo he trabajado, particularmente en, por ejemplo, como el género y la violencia de género en particular juegan allí un papel en esa tecnología, y últimamente también cuáles son las relaciones entre la tecnología y el medio ambiente y en particular la crisis climática. Y en ese contexto también es muy importante para mí también tener un pensamiento situado, y en ese sentido creo que para mí ha sido muy interesante también jugar con la idea de Latinoamérica, ¿no? Entendido también Latinoamérica como esa idea falsa también y colonialista, que primero colonialista que lo nombra España y Portugal, Latinoamérica en rigor no existe, digamos, y particularmente en los últimos tiempos Estados Unidos, ¿no? Como el patio de Estados Unidos, y como esta idea falsa de que divide un continente en dos, ¿no? De Estados Unidos hacia el norte y de Estados Unidos hacia el sur.
Y me parece interesante la idea de Latinoamérica para saber en cierto sentido también qué papel juega allí, ¿no? Cómo se reproducen las lógicas del tecnosolucionismo en nuestro continente, pero también cuáles son las lógicas de resistencia, eh, que me parecen que son las más interesantes y que probablemente ahí Sebastián, como también parte de las lógicas decoloniales, tiene mucho que decir. Yo lo dejo hasta ahí. Genial, gracias. Sebastián, por alusiones. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hola a todos. Buenos días aquí en Ciudad de México, donde estoy ahora. Bueno, muy contento de poder participar hoy día y bueno, un poco en conexión con lo que se ha mencionado antes sobre el tecnosolucionismo, y en particular algo que se mencionó sobre el progreso. Quería hacer como un poco, enfocarme un poco en eso, ¿no? En la conexión entre el tecnosolucionismo y el progreso. Quizás hacer una especie como de historización de dónde viene este tecnosolucionismo, que obviamente ha cambiado con el tiempo, pero hay que pensar que desde el inicio de la modernidad, que para América Latina la modernidad comienza con el colonialismo europeo, digamos, donde por primera vez se creó un sistema mundial capitalista que no existía antes, basado en la extracción de recursos de unas regiones hacia otras. Eh, si bien al principio como que esa colonización estuvo basada en la idea de la salvación cristiana y como un poco el avance, digamos, de los pueblos dependía en qué tan cristianas eran, a medida que con la ilustración europea eso fue cambiando y la tecnología se fue transformando en el criterio para definir el nivel de avance de las sociedades, o sea, qué tanta tecnología hacen, producen o se apropian, es sinónimo de qué tanto progreso o desarrollo se puede encontrar en esos lugares. Y ahora, habiendo como un poco historizado eso, también es interesante pensar cómo las nuevas tecnologías, sobre todo las que son intensivas en datos, como inteligencia artificial, que es la que yo he estudiado, se ha visto también como una especie como de eh, vía, una especie como de, en fin, solución, digamos, para la falta de desarrollo en muchos lugares. Siendo un poquito más concreto, en el caso de mi investigación, bueno, yo vengo del mundo de la academia, no de las ONGs, ni tampoco necesariamente el activismo, aunque interactúo mucho con activistas, me interesa mucho ese mundo, pero mi principal, digamos, afiliación es la academia. Y desde ahí me ha tocado investigar un caso en particular de Chile, sobre datos astronómicos. Es un caso muy especial porque Chile es el principal centro de observación terrestre de astronomía, donde está construida la mayor cantidad de observatorios. Y en algún momento, algunas personas empezaron a darse cuenta que estos observatorios generan muchos datos, tantos datos como los que puede producir, por ejemplo, YouTube, Twitter o otras plataformas sociales. Para ser específico, hoy se considera que en Chile se generan alrededor de 16.5 petabytes de datos por año, lo cual es bastante y comparable a las redes sociales. Eh, entonces ahí obviamente el vínculo inmediato de muchas personas del gobierno, del sector privado y de la sociedad fue desarrollo. Aquí hay una oportunidad única para el desarrollo, aprovechemos estos datos. Transformemos Chile en un polo de cientistas de datos donde puedan acudir distintos países de América Latina para recurrir, digamos, a las personas más expertas en qué hacer con los datos. Entonces ahí hay un vínculo muy inmediato entre tecnología, desarrollo, progreso, tanto científico como económico, que me pareció súper interesante. Ahora, esa es una de las narrativas dominantes que yo, digamos, caractericé, identifiqué en mi investigación. Pero también hay otra vinculada que tiene que ver con cómo gobernar esos datos, que me parece súper relevante. Porque la palabra gobernanza usualmente tiene como esta connotación un poco neoliberal, ¿no? Como que queremos evitar, por ejemplo, hablar de propiedad, quién posee los datos. Entonces se habla de gobernanza, que es como una cosa un poquito, no sé, como soft, digamos, como liviana, para no abordar los temas de verdad. Pero a mí me interesa la palabra gobernanza porque justamente como quiero dialogar y discutir con esas personas que usan ese vocabulario.
Y hoy en el mundo de la gobernanza, las narrativas dominantes con respecto a qué hacer con los datos, y qué es lo que yo vi en Chile, son dos, digamos. Por un lado, los datos abiertos, la idea de que si tú simplemente dejas los datos disponibles para la sociedad, esto va a generar, digamos, muchos beneficios porque más gente va a poder beneficiarse, etcétera. Los observatorios astronómicos en realidad están súper alineados con la apertura de datos. Ellos quieren que más gente genere más investigación en base a sus observaciones. Entonces la gobernanza de datos, ese discurso, esa narrativa es súper, súper relevante. Pero, como sabemos, tiene muchas limitaciones, porque obviamente lo que ha ocurrido muchas veces es que la gente con más capacidades, más recursos y más poder son las que pueden aprovechar esos datos disponibles, y no las que no tienen mayores conocimientos o que simplemente no les interesan los datos, por así decirlo, los datos cuantitativos, digamos, etcétera. Y la otra narrativa dominante de la gobernanza de datos es la soberanía, que ha ido emergiendo en distintos lugares. La más conocida probablemente sean los casos de China y Rusia, donde está muy vinculado a la capacidad del Estado-nación de poder ejercer control, su jurisdicción dentro de las fronteras, un poco en una especie de crítica a la globalización. Pero también hay otras visiones un poco alternativas sobre soberanía que circulan en los movimientos sociales, en la izquierda, en Europa, en América Latina, que lo ven como un vínculo, una especie como de forma de asegurarse cierto nivel de control sobre la tecnología. Sin embargo, aquí hay distintas opiniones. En el caso de España, creo que Margarita Padilla es el nombre de una apoyadora del software libre, hacker, que ha defendido el concepto de soberanía, y no tengo nada en contra de esa visión en particular, pero en América Latina soberanía tiene una connotación histórica también, porque el concepto de soberanía partió para distinguir en el mundo quiénes son soberanos y quiénes no, y quienes eran soberanos eran el Estado-Nación europeo, los que no eran soberanos eran las colonias, que debían ser controladas por estos estados soberanos. Además que por lo general la soberanía, y esto lo dice la antropóloga argentina Rita Segato, implica un poco la idea de que hay un poder, digamos, que se ejerce en un territorio específico. No tiene como una de sus preocupaciones la coexistencia pacífica, por ejemplo. Entonces, esos son como dos de las narrativas dominantes que yo identifiqué en mi investigación en cuanto a la gobernanza. Y que también está vinculado con temas geopolíticos, ¿no? Porque por un lado la apertura de datos es muy defendida por algunos departamentos de Estado en Estados Unidos, que lo asocian también con democracia, etcétera. Y por otro lado China, también que ha impulsado estas ideas de soberanía, un poco respondiendo, un poco también una discusión falsa, ¿no? Porque China y Estados Unidos son cómplices de la tecnología, dependen el uno del otro. En términos de discurso se pelean, pero en la práctica, no sé, Apple depende totalmente de la producción de China. Entonces, a nivel, como si analizamos un poco más, a nivel como capitalismo, hay una complicidad muy grande. Pero esas son como las dos narrativas dominantes que identifiqué. Voy a mencionar un poco cuál es el problema para después yo mencionar como una posible alternativa para la segunda pregunta, pero yo creo que en general, visto desde América Latina, y probablemente otras regiones también fuera de Estados Unidos y Europa, es que ninguna de estas dos visiones atiende ni a las visiones de mundo que existen en esos lugares, a las necesidades, a la historia de lucha de esos lugares. Entonces quedan muy limitadas. Yo no quiero decir que ninguna de las dos sea un aporte y que los datos abiertos no valgan nada, ni tampoco que la soberanía no sea relevante, pero son completamente insuficientes. Y lo último que quería decir también es que esta forma de pensar un poco más histórica y de geopolítica global, digamos, sobre los datos, no es mía, viene de un grupo de personas en la investigación y en la academia que han estado hablando sobre el colonialismo de datos, bajo ese concepto u otros similares, en los cuales se intenta hacer un vínculo entre el tipo de extractivismo que surgió con el colonialismo, que hablé al comienzo de esta intervención, y lo que ocurre hoy con las empresas tecnológicas, digamos, que se apropian de los datos de las personas, de grupos, etcétera, sin consentimiento. Entonces ahí hay un vínculo histórico muy grande, y a partir de la idea de colonialismo de datos, lo que a mí me gusta es que nos invita a pensar todas esas potenciales conexiones entre el tipo de mundo que surgió con la modernidad,
que en América Latina también se le llama colonialidad. Las dos cosas son totalmente inseparables y que dura hasta el día de hoy, digamos. Y las tecnologías, sobre todo los datos, inteligencia artificial, etc. Solo quería recalcar eso para decir que esto no son ideas mías, ni que a mí se me ocurrieron, ni que soy un genio. Eso, quizás más adelante pueda hablar un poco más en concreto de las limitaciones que yo vi en la práctica de estas narrativas sobre progreso, datos abiertos y soberanía, pero eso es más o menos como el problema, por así decirlo, que yo identifiqué desde una visión situada como INCEPAZ desde América Latina. Gracias, Sebastián. Creo que es interesante desde el punto de vista que nos das también el hecho de qué palabras utilizamos para explicar cómo queremos que sea el futuro, ¿no? O sea, el significado que tienen y como tú comentas, el contexto histórico que muchas de ellas tienen para aquellos territorios que en principio no tienen voz ni voto a la hora de dar como en progreso, como tirar o ser parte del progreso. Continuamos entonces con la misma pregunta para Proyecto 1. ¿De qué manera caracterizasteis o diagnosticasteis la narrativa que queréis cambiar? Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en Barcelona. Buenos días, quien sea. Muchas gracias a todo el mundo. Muy interesante todo lo que se ha dicho hasta ahora. Voy a intentar aportar desde nuestro humilde punto de vista. Nosotras queremos, intentamos transmitir la narrativa de que la traslación de lo analógico a lo digital siempre va a conllevar la traslación de los mismos problemas que tenemos en lo analógico, ¿no? O sea, nuestros problemas son sociales, son económicos, no son tecnológicos, se trasladan al ámbito tecnológico, porque vivimos en un capitalismo patriarcal, etcétera, colonial, que siempre va a trasladar los mismos problemas en todos los ámbitos que vaya explotando, básicamente. Entonces, como no hay una línea divisoria hoy en día entre, o por lo menos las personas de a pie no podemos elegir poner una línea divisoria entre este mundo digital y el mundo que a nosotras nos gusta llamar analógico, hay que comprender que los comportamientos racistas, machistas y coloniales que dominan el mundo, que dominan la visión hegemónica del mundo, siempre se van a trasladar al ámbito digital. Entonces, a partir de aquí, durante mucho tiempo también, o sea, como la otra parte que nos gusta transmitir es que durante mucho tiempo la cultura pop, ¿no? Que antes comentaba Paz, ¿no? Todo este imaginario de Hollywood, ha ido generando imaginarios y ha ido generando visiones del mundo en las que nosotras intentamos trabajar. Y en estas, o sea, hasta hace muy poco era como muy difícil ver sobre todo en esta recreación de imaginarios hegemónicos, era muy difícil ver cualquier mínima representación más allá del hombre blanco, cis, heterosexual. Entonces, nuestra idea y la narrativa que intentamos cambiar o que intentamos poner nuestro pequeñito granito de arena para empezar a cambiar es que este hombre blanco, cis, heterosexual es el neutro, ¿no? En todas las narrativas siempre es como de esto es el neutro y luego, ¿no? Si hay una persona por racializada o hay una persona trans o hay una mujer incluso, esto es diversidad, ¿no? Tenemos lo que es normal, para que nos entendamos, y lo que es la diferente. Entonces, nosotros a partir de esta narrativa, a partir de intentar romper esta narrativa, intentamos crear nuestra narrativa propia. Y creemos que Internet y Internet de hoy en día, con todas sus contradicciones, que evidentemente las tiene una parte buena, que ha sido posibilitar esta creación de comunidades a partir de la autorrepresentación de la gente que no estaba siendo representada en los medios de comunicación mainstream. Entonces, a partir de esta autorrepresentación, que no es para lo que están pensadas las plataformas comerciales y no es el objetivo que estas tienen, aunque se aprovechen de ello específicamente. Pero a partir de ahí, como que sí que es verdad que se han podido generar muchísimos relatos y mucha gente ha podido como encontrarse y
y generar comunidades virtuales con sus iguales o con otra gente más allá ¿no? de estas identidades hegemónicas, como que todo esto ha ido generando un caldo de cultivo que nos parece interesante, que nos parece que ha contribuido a muchas cosas de las que están pasando en estos últimos años, ¿no? Hablo a nivel de feminismo, derechos LGTBI, etcétera, etcétera. Con esto, evidentemente, esto no significa que sea la panacea, pero sí que significa que muchos mensajes han podido llegar a gente de forma mucho más efectiva de la que hubieran llegado antes del mundo digital y del mismo modo se han podido hemos podido nombrar dinámicas, violencias, luchas, identidades, etcétera, 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 que antes no habíamos podido representar o que antes muchas a lo mejor nos pensábamos que estábamos solas en algo y ahí se descubre que no lo estamos, ¿no? Esta es como nuestra parte, la parte luminosa del Internet, la parte que nos gusta resaltar, que como he dicho antes no va acorde a los valores de las plataformas comerciales en las que, por desgracia, nos movemos porque creemos que es interesante estar ahí, pero evidentemente estas plataformas comerciales lo que quieren es hacer dinero, lo que quieren es, a fin de cuentas, que veas muchos anuncios, cuantos más mejores, y por eso generan todas estas dinámicas de adicción a la pantalla y de generar como que estés cada vez más rato allí. Y esto se traduce, desgraciadamente, en esta, que no me gusta llamarlo polarización, porque al final es como decir que hay dos polos y en uno está quien defiende los derechos humanos, por lo tanto no vamos a colocarlos en una balanza, ni mucho menos, pero sí que a partir de estas cámaras de eco y de potenciar los sentimientos de indignación, de rabia, ¿no? Que esto nos lleva al insulto, a la humillación, etcétera, etcétera, sí que se ha generado como toda una dinámica dentro de las plataformas y las redes sociales en la que los discursos de odio campan a sus anchas y se está ejerciendo violencia de forma sistemática hacia todas estas identidades no hegemónicas, sea gente que sale del patrón de hombre blanco cis heterosexual, y a partir de aquí cada cual pues con todas sus etiquetas, evidentemente. Entonces, una narrativa que nos gustaría, que estamos intentando combatir con todas nuestras fuerzas, pero que ahí estamos, es la de que es una que nos está ganando la ultraderecha, y que es que hoy en día se paga un precio muy alto por ser mujer, por ser persona no binaria, por ser racializado en Internet. O sea, es como si hubiéramos dado la vuelta entera a la rueda, ¿no? Y de pasar de este imaginario de Hollywood omnipresente en el cual pues no existía el Internet 2.0 y no teníamos capacidad de autorrepresentación, y era un imaginario de gente blanca, rica, rubia, delgada, etcétera. Hemos pasado un periodo en el cual parece como que nos hemos podido autorrepresentar, quien más o quien menos, pero por lo menos se ha visto reflejada cierta diversidad en los imaginarios populares, y parece que estamos volviendo, ¿no?, a esta representación única o muy limitada en la cual el nivel de violencia, y hablo de violencia digital, que muchas veces se acaba trasladando al analógico, que recibe cualquier persona que se escape de estos cánones concretos para representarse por Internet, hace que no tengamos representación y que por lo tanto la gente no quiera autorrepresentarse porque tiene miedo, básicamente, y como que es un pez que se muerde la cola. Entonces nosotras en todo esto intentamos, o sea, estamos en las plataformas comerciales porque nos parece que es un territorio de batalla, que la ultraderecha lo tiene muy ganado y hay que plantar batalla ahí, aunque nos genere contradicciones, y intentamos estar desde una identidad colectiva, que esto también es una cosa como muy importante, porque las redes sociales comerciales no están pensadas para esto, están pensadas para que haya una cara, para que haya una persona con su nombre, con su apellido, que luego esta persona promocione su marca personal, que esto le ayude a buscarse trabajo, ¿no?, como a etcétera, 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 y entrar en toda una dinámica de
del valor de las personas a partir de sus seguidores, etcétera, etcétera. Y nosotras al intentar, o sea, al usar una identidad colectiva que no se sabe exactamente quién somos, que no trabajamos con nombres personales y que vamos evolucionando, ahora somos más, ahora somos menos, etcétera, etcétera, intentamos como también reivindicar un poquito desde la humildad, digo, pero como que hay otro internet posible, hay otras redes sociales posibles y hay otros mundos enteros que se pueden construir. Gracias por vuestra aportación. Creo que es interesante, ¿no? El hecho de ver de qué forma trabajamos con estas plataformas para dar un mensaje que debería ser o que intentamos que sea como contrario a lo que las plataformas intentan difundir, ¿no? Entonces es hacer una contraposición a esa fuerza que tenemos que utilizar también para poder expresarnos. Aprovechando tu intervención, quisiera ya lanzar la segunda pregunta, que es, desde vuestro punto de vista, Proyecto Una, ¿cómo definisteis y diseñasteis vuestra narrativa? ¿De qué manera? Pues nosotras lo que hicimos fue relacionar con una línea de puntos distintos fenómenos que nos generaban curiosidad y angustia, por qué no decirlo, y que eran el auge de estas nuevas formas de terrorismo, que no estoy segura si quiero usar la palabra terrorismo también por toda la connotación que tiene, pero estas formas de violencia supremacista, blanca y misógina que se iban repitiendo, ¿no? Hablo, para que nos entendamos, como de los mass shooters en Estados Unidos, para que nos entendamos todas, ¿no? Y hablo del ataque terrorista que hubo en Nueva Zelanda, en Christchurch, o del de Noruega, por ejemplo, ¿no? Como que todos estos fenómenos que parecen aislados y que siempre se habla de, que cuando suceden siempre se habla de problemas de salud mental, o se usa el término del lobo solitario, ¿no? Pero que al final, ¿no? O sea, como que es evidente que esta gente no está aislada en el mundo, y es evidente también que el tema de salud mental depende mucho, ¿no? O sea, como que se utiliza o no dependiendo explícitamente del color de piel de quien ejerza la violencia. Entonces, como que este fenómeno, que era algo que nos angustiaba, lo queríamos, o sea, lo queríamos. En nuestra cabeza tenía algo que ver y queríamos trazar este camino con el auge del feminismo, la masificación, la mainstreamificación del feminismo en los últimos años, ¿no? Y cómo ha pasado de ser, y además esto es muy interesante porque por primera vez también, o por primera vez en mucho tiempo en Europa y desde los feminismos blancos, se ha tenido muy en cuenta, o se ha ido muy a rastras de fenómenos de Latinoamérica. Pues aparte, ¿no? Como todo este fenómeno pero de masificación feminista, desde el auge este que llevó a que hubiera camisetas de Inditex, a series, etcétera, etcétera, que se hablaran en la tele, ¿no? Que es algo que ahora ya lo tenemos como muy naturalizado, pero que si te paras a hacer como la cronología, esto en 2006 era prácticamente imposible. Y veíamos que estos dos fenómenos de alguna forma estaban relacionados. Entonces, a partir de empezamos a investigar, y había un tema que nos interesaba también muchísimo, que es como la masificación del mundo, como no sé cómo llamarlo para que me entienda todo el mundo, pero como de ese mundo más friki, más de los juegos de rol, más de los cómics, de los videojuegos, etcétera, 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 que también hace 20 años, cuando yo era pequeña, era un mundo como que parecía algo muy oculto, muy de nicho, muy de una gente muy concreta, también como muy masculinizado, y como este mundo también es algo que la cultura mainstream ha llevado como a la luz de la hegemonía, ¿no? En la última década, en las últimas 2 décadas, diría yo, y cómo ahí, ¿no? Veíamos un patrón muy concreto de que muchísimos de estos atentados cometidos por supremacistas blancos / misóginos
eran perpetrados por gente que bebía muchísimo de esta cultura, y que se encontraba en ciertos espacios de internet donde se alimentaban estos discursos. Y nos parecía muy interesante también entender cómo funciona el discurso de odio y que la violencia perpetrada desde la población civil hoy en día no va a funcionar no va a funcionar del modo en el que a lo mejor se había entendido hasta aquel entonces, ¿no? Todo este relato del lobo solitario, todo este relato de la salud mental, etcétera, etcétera, no funciona, o sea, como que no aplica en realidad a la que rascas un poco, porque hay ahí unos grupos desde los cuales se está permitiendo y se están agitando discursos de odio que ponen en peligro realmente vida, o sea, cuerpos de personas que existen y que lo tienen más difícil para existir tranquilamente y para llevar sus vidas a cabo a raíz de la existencia de estos grupos. Entonces, intentando responder a tu pregunta, nos interesaba mucho intentar enlazar todo esto y tener muy en cuenta lo que he dicho antes, que o sea, ninguna empresa está interesada en el debate público, Internet no es una plaza pública, a las grandes compañías están intentando sacar todo el dinero que puedan y por lo tanto permiten estos discursos, permiten la violencia y no hacen nada activamente para impedirla. Y de hecho aquí siempre pongo el ejemplo de que en Facebook y por lo tanto Instagram no verás pezones femeninos, porque esto es algo que no puede suceder y tienen ahí, ¿no?, como toda su inteligencia artificial y todo su sistema montado para que esto sea totalmente imposible y no pase, pero sí que verás amenazas, sí que verás acoso, sí que verás, ¿no? O sea, como que hay muchas narrativas que las damos, ¿no?, que las damos por supuesto y que forman parte de este neutro, pero que en realidad pues, son decisiones tomadas una a una por personas que están en algún lugar y que podrían ser otras decisiones perfectamente y podría funcionar de otra manera la tecnología que utilizamos. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, pero dejo aquí si tal luego añado más cosas. Yo creo que sí, o sea, el ¿Sí? hecho de... Sí, completamente. El hecho de pensar, ¿no?, en la salud mental como la salud mental de un individuo y nunca pensar en la salud mental de un colectivo, ¿no? Creo que para enlazar también con lo que nos quieren explicar también tanto Sebastián como Paz, el hecho de pensar que hay colectivos que históricamente tienen una salud mental determinada e impuesta por unos grupos que son los mismos que hoy en día a nivel individual, pues se hacen llamar lobos solitarios o dicen, bueno, pues hoy me dedico a hacer esto porque quiero y porque puedo, ¿no? Entonces, el hecho de pensar de esta manera, ¿no?, de cómo intentar crear proyectos o cómo cambiar esa narrativa para que esos colectivos, esos grupos que siempre han tenido esa salud mental frágil o impuesta, digamos, mejor dicho, puedan empoderarse a través de otras nuevas prácticas. Entonces, creo que, Paz, quizá nos puedas explicar un poco más sobre tu trabajo, sobre de qué manera diseñas tu nueva narrativa o lo que quieres exponer, ¿no?, habitualmente. Sí, yo creo que a mí me ha servido mucho como traer a la mesa de discusión en los proyectos en que trabajamos las discusiones históricas del feminismo particularmente y del activismo sociomedioambiental hacia la tecnología, ¿no? Como toda esa tradición histórica que muchas veces se formó fuera de la tecnología digital como la conocemos hoy, digamos, y que me parece que aportan unos antecedentes muy ricos a la hora de analizar y a la hora de pensar nuevas formas de tecnología, ¿no? Y a mí en particular me ha resultado súper interesante y he aprendido mucho de eso. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que lo que a mí particularmente más me interesa no tiene que ver tanto en cómo se despliega la hegemonía, sino que también
cuáles son los niveles de resistencia que hay, digamos, ¿no? Como que a mí me problematiza cero, sinceramente cero, estar en Twitter, en Instagram, ¿sabes? Que me da lo mismo, digamos, como que me parece mucho más interesante y más productiva cómo son esas formas de resistencia en esas plataformas, por ejemplo, ¿no? No, como que siento que hay una suerte de influencia muy fuerte, sobre todo de cierto activismo norteamericano, y lo digo particularmente con todo este tema de la desinformación, que hoy día es tan importante en la agenda, de que hay una vuelta, ¿no? Como en los años 40, de que básicamente, ¿no? Tú mirabas televisión, entonces la televisión te iba a influenciar mágicamente, porque tú eras como un individuo sin ningún nivel, digamos, de pensamiento propio y de experiencia propia, entonces si había un mass shooting, entonces tú directamente ibas a matar a todo el mundo, ¿no? Como todo, y después esto se replica con los videojuegos, ¿no? Como, oh, los videojuegos son... Creo que como que me parece que esa hoy día es parte importante del discurso, incluso del activismo, y a mí me parece como un poco problemático, digamos, ¿no? A mí me parece mucho más interesante las resistencias que efectivamente se juegan allí, y que yo creo que en ese sentido ciertas tradiciones de pensamiento, insisto, ¿no? Las que yo utilizo en particular, que es como el pensamiento latinoamericano feminista, que viene trabajando, por ejemplo, el capitalismo extractivista desde hace muchos años, digamos, y que hoy día tiene tanto sentido, ¿no? En la tecnología a propósito del extractivismo de datos, o qué decir de la resistencia sociomedioambiental, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, latinoamericano, es el que ha llevado la delantera mucho antes que los activistas de derechos digitales con respecto a las consecuencias medioambientales que tienen las tecnologías, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en Chile, parte importante de la resistencia a la construcción de data centers, a propósito, ¿no? De la cantidad de agua que consumen los data centers, está dada por los grupos medioambientales y no por los grupos de derechos digitales, ¿no? Entonces me parece interesante que ellos ya tengan toda esta tradición y que se cruce con la tecnología. Me parece que es una narrativa muy potente, y que me parece que se puede replicar en distintos territorios más allá de donde yo hablo, que es Chile y Latinoamérica. Y creo también que es súper importante en este sentido, o en este contexto, para trabajar en narrativas, a propósito de algunos comentarios que estaba viendo en el chat, que me parece súper interesante trabajar con el discurso, ¿no? El discurso, a mí de hecho, cuando hablo de narrativa siempre pienso, ¿por qué yo nunca hablo de narrativa? Yo hablo más de discurso, y creo que tiene que ver más bien porque parte de mis obsesiones tiene que ver con el poder, ¿no? Y el análisis de discurso te permite ver justamente cómo se manifiesta el poder, ¿no? A través, tú podrías decir, de las narrativas. Y creo que es muy bonito este juego que uno puede hacer, ¿no? De desmontar los discursos hegemónicos en Internet y jugar con eso, ¿no? Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos una iniciativa que se llama el Instituto Latinoamericano de Terraformación, que es un nombre que a mí me parece muy chistoso y me encanta, porque básicamente lo que hace es buscar las relaciones que hay entre la tecnología y el medio ambiente, particularmente desde Latinoamérica, pero como que le dimos mucho vuelta al nombre, porque nos interesaba justamente desmontar ciertos discursos que se cuelan con las narrativas, ¿no? Entonces, primero estaba la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un lab? ¿No? Esta idea de laboratorio, que está súper de moda, ¿no? Todo es un lab, todo es un lab de tecnología, ¿no? Y entonces me parece importante como tener muy en claro y ser muy cuidadoso a la hora de elegir justamente las palabras, ¿no? Porque efectivamente el lab, y suena súper bien, ¿no? O sea, suena como moderno, suena como en la avanzada, también es una idea como muy de higienizar, ¿no? Muchas veces las ciencias sociales, tratar de que sean, ¿no? Casi como
con unos guantes blancos quirúrgicos, ¿no? Y entonces ahí se produce el pensamiento, ¿no? Como una idea muy positivista también. Entonces, y que está tan de moda, sobre todo cuando hablamos de tecnología. Entonces nos parecía interesante traer como la idea del instituto, ¿no? Antigua, que también es una institución súper colonialista, ¿no? Como instituto francés, que, ¿no? Habla sobre las ideas de las luminosas de los franceses, ¿no? El instituto, qué sé yo. Entonces, bueno, hablemos de instituto y desmontemos esa palabra, ¿no? Vaciémosla de significado y pongámosle otros significados de resistencia. A mí me parece muy interesante. Pero está ese juego, ¿no? Y ese juego que hay que mirarlo con mucha detención, porque recordemos también, eso se sabe desde los años 50, ¿no? Todo lo que se opone al sistema capitalista termina incrustándose en él. Entonces, luego viene, porque el capitalismo es muy inteligente, viene y entonces se pone estas camisetas del Che Guevara y te las vende, ¿no? Entonces, todos esos lenguajes de resistencia también terminan, hay un juego ahí, ¿no? De poder, que a mí me parece muy entretenido, y que básicamente ese es el juego también que nosotros queremos jugar, digamos, ¿no? Como desmontar esos discursos, y ver ese juego, ¿no? Y entonces un día le apuntamos bien y al otro día le apuntamos pésimo y entonces hay que cambiarlo. Me parece que ese juego propiamente comunicacional me parece muy entretenido y muy importante a la hora de plantear discursos y de pensar narrativas nuevas en términos de tecnología. Sebastián. Sí, gracias. Bueno, muy interesante la conversación. Quizás antes de partir diciendo como que un poco hablar de mi trabajo en particular, quisiera también reconocer como el valor de la diversidad de las personas que estamos conversando hoy, porque estamos hablando desde representación, cultura pop, hasta gobernanza, que a veces, muchas veces se ven como dos mundos muy distintos. Entonces quería partir diciendo lo relevante que son los dos, digamos, o sea, y quiero hacerlo en particular enfocándome en toda la discusión que ha habido en torno a Twitter y Elon Musk, porque es súper interesante que por un lado hay obviamente una crítica muy relevante al rol de él, ¿no? Como el tecnosolucionista, por así decirlo, por defecto, hombre del norte global, libertario, que defiende esta idea de la libertad de expresión absoluta, digamos, a pesar de las consecuencias que eso pueda tener para los grupos marginalizados, para la convivencia pacífica en las redes sociales. Entonces, él se puede analizar, obviamente, desde una perspectiva muy cultural, pop, discursiva, como diría Paz, pero también hay otro aspecto que me ha gustado mucho en la discusión, que algunas personas han puesto en relevancia, que es el tema de la propiedad de las plataformas sociales, que van de la mano, ¿no? Porque si el día de mañana una mujer aparentemente con buenas intenciones, digamos, que suscribe al feminismo, se transforma, compra Twitter, eso no quiere decir que Twitter vaya necesariamente a mejorar. Entonces hay que alinear las dos cosas, ¿no? La crítica de representación con propiedad o gobernanza, como le queramos llamar. Y ahí me parece súper interesante iniciativas que buscan colectivizar, por ejemplo, Facebook. O sea, terminar con la idea de que la plataforma a través de la cual Facebook y Twitter, muchas personas se comunican y expresan sus ideas, tiene que tener un dueño, independiente de su género, digamos, ¿no? ¿Por qué no pensar otras formas de gobernanza? En el caso, por ejemplo, de América Latina, hay un movimiento de cooperativismo de plataformas muy fuerte que me parece súper interesante. Ahí está Rafael Goffman, creo que se llama, en Brasil, no me acuerdo el nombre de la universidad, Unicina, creo en particular, pero que está articulando una red de cooperativas de plataforma que desafían los sistemas de propiedad, gobernanza existentes. O en el caso de Reino Unido también encuentro súper interesante una propuesta que apareció hace poco que se llama el socialismo de plataformas de James Madden, que también analiza casos de plataformas, digamos, cuya propiedad es colectiva, las decisiones son tomadas de forma democrática,
Obviamente no hay que idealizar ninguna de estas dos cosas. Estas dos personas con las que he conversado siempre reconocen que el problema es que, por ejemplo, estas iniciativas duran poco. Muchas veces la democracia horizontal termina erodando las relaciones y se generan dinámicas de poder internas, de género, etcétera, que no permiten, digamos, su desarrollo o florecimiento en el largo plazo. Pero interesante ver cómo tomar en cuenta estas dos cosas, ¿no? Como que por un lado representación y por otro propiedad, gobernanza, como le queramos llamar. Ahora en particular, volviendo un poco a mi investigación sobre gobernanza de datos y las narrativas dominantes, que describí como datos abiertos por un lado y soberanía de datos, lo que hice fue un poco lo que hizo Paz, digamos, mirar a la historia, a la trayectoria de América Latina, cómo se ha resistido el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, etc. Y ahí un concepto que encontré muy interesante, un horizonte más que un concepto, es el de la autonomía, que circula en América Latina entre movimientos sociales, comunidades indígenas, etc. Autonomía implica dos cosas. Uno, un sistema de organización que por lo general funciona a través de asambleas, de forma más o menos democrática, digamos, pero también es una forma de entenderse en el mundo en relación con el medio ambiente, que subraya la interdependencia, el hecho de que vivimos en territorios con los cuales de los cuales dependemos. Entonces, si hay un impacto en el territorio, una intervención, eso inmediatamente afecta a la autonomía entendida como la autodeterminación. Y la autodeterminación no simplemente cualquier autodeterminación, que creo que a veces es lo que pasa con la soberanía, sino que la autodeterminación justamente para confrontar el sistema capitalista, patriarcal, colonial en el que viven la gran mayoría de las personas en el mundo, pero no todas. Entonces eso es interesante, que muchas comunidades y movimientos sociales han logrado mantener otras formas de vida, de relacionarse, y que por lo tanto ponen en duda la idea de la conquista de América Latina. Nunca fue conquistada, siempre hubo grupos, comunidades que resistieron, digamos, y un poco mirando esa resistencia se puede también, yo creo, es lo que intento hacer, no lo vamos a discutir en detalle, pero pensar otras formas de gobernanza. Obviamente el riesgo de cooptación es grande. Yo trabajo en la Universidad de Cambridge y que alguien de la Universidad de Cambridge, digamos, esté como utilizando estas ideas no está exento de problemas. También lo podremos discutir en otra oportunidad, pero a mí eso me pareció muy interesante. Y un caso particular que quería mencionar, de cómo autonomía habla al contexto local de América Latina, por ejemplo, es que muchos de estos observatorios, que son muy apreciados por la cantidad de datos que producen y las posibilidades que eso generan que eso produce para la economía, tiene que ver con grupos, comunidades indígenas Licanantay, que viven en el desierto de Atacama, en la puna de los Andes, por esos sectores, y que son vecines de uno de estos observatorios, de ALMA, que es uno de los que son los más famosos del radio observatorio, que es controlado por organizaciones científicas de Estados Unidos, Europa, algunos países asiáticos, etc. Y han tenido varios desencuentros con este observatorio. Primero porque este observatorio se instaló en tierras ancestrales, en el Cerro Chacnantor, que es muy relevante. Las montañas para la cosmología Licanantay tienen un valor específico, porque es donde los ancestros sobreviven, digamos, intervienen en la vida de las personas. El lugar donde la comunidad Licanantay vive está rodeado por montañas. Y bueno, y el observatorio se instaló ahí, el Estado concesionó ese espacio por 50 años y ellos ejercieron resistencia, pero finalmente llegaron a acuerdos con el observatorio que generó muchas divisiones en la comunidad, pero en fin. Y otro problema también que se ha generado con los observatorios, con este observatorio por parte de las comunidades Licanantay, en particular la de Toconao, es que en un momento ALMA decidió expandir su infraestructura de gas para adoptar gas licuado, lo cual requería construir tubos, y eso requería excavaciones en un área, digamos, desértico. Es muy divertido porque en la visión moderna colonial el desierto es nada, es como el vacío, digamos, donde es como llegar y extraer. En el caso de Chile hay cobre, metales, otro tipo de cosas, entonces no se le pone mucha atención a las formas de vida que coexisten ahí. Y cuando el observatorio realizó su informe de impacto ambiental, que es parte de la regulación chilena, no detectó ningún problema, digamos, dijo, no, aquí está todo perfecto, podemos construir las cañerías de gas. Pero la comunidad Licanantay de Toconao es uno de los pueblos locales,
recurrió, digamos, a la gente mayor para asistir al lugar y ver qué pasaba en terreno, digamos, como un poco para desobedecer, este término se usa mucho en pensamiento colonial, una especie de desobediencia epistémica a este impacto ambiental, y determinaron que habían 22 colonias de chululos, que son unos roedores pequeños, parecidos como una especie entre topos y cobayas, que viven ahí, y ellos detectaron 22 colonias de chululos, porque son capaces de ver las cuevas que ellos construyen. Y estos expertos de Santiago, la capital de Chile, no fueron capaces de identificarlo. Entonces, obviamente hay ahí una forma de relacionarse con el territorio, un énfasis en la memoria ancestral. Esta era gente que muchas veces no se movía en auto, entonces tenía un conocimiento del territorio mucho más acabado y detallado. Y en mi mirada, eso es algo que recoge el concepto de autonomía, digamos, esta coexistencia con el territorio. El territorio no es simplemente un espacio vacío para extraer datos duros y exportarlos y generar riqueza a través de eso. El territorio es un lugar rico donde hay interdependencias que ni siquiera nos imaginamos. En este caso chululos, que uno puede decir que a qué le importan, digamos, esos pequeños roedores que viven, que más encima nunca salen al aire porque viven en cuevas. Pero ahí me pareció súper interesante pensar la autonomía como una alternativa a la soberanía y a los datos abiertos. Eso, bueno, me pareció súper interesante todo lo que dijeron. Quería, no, y solo quería, como para conectar con la conversación, también destacar la importancia de esto de lo que la autora feminista Nancy Fraser llamaría por un lado el reconocimiento, que tiene que ver con representación y todo eso, pero también con redistribución. Tenemos que pensar nuevas formas de propiedad de las plataformas de medios sociales. Eso es algo que también muchas veces las organizaciones de derechos digitales hablan, pero no se enfocan tanto. A veces hay mucha distracción con conceptos de privacidad, de libertad de expresión, pero ¿cómo vamos a solucionar esos problemas si es que no hay una colectivización de esas plataformas? En distintos grados, esto no es algo absoluto, blanco-negro, digamos, es como si no hay democracia, si no hay participación real, o sea, no digo real que la representación no sea real, sino que monetaria, no sé, financiera en estas plataformas, es muy difícil que se solucionen los problemas que estas organizaciones han detectado de privacidad, por ejemplo. Así que muy interesante la conversación, mantenerla como en esos dos registros, me gusta mucho esa idea. Muchas gracias por tu aportación, Sebastián. Creo que es muy interesante, ¿no? El hecho de intentar, pues, en vez de proponer más preguntas, proponer soluciones a esos problemas que ya digamos que ya tenemos sobre la mesa. Continuando contigo, sería interesante, pues, saber de qué manera, qué técnicas, narrativas, formatos utilizas para poder continuar con tu trabajo. Lo que se os pediría a partir de ahora es que fuera un poquito más breve vuestra explicación para poder después enlazarlo con la siguiente pregunta y con los comentarios y preguntas que el público pueda tener. Sí, bueno, también nuevamente destacando que yo provengo del mundo de la academia, esa es mi principal afiliación, a pesar de que interactúo constantemente con activistas de derechos digitales, software libre, hackers. Por eso estoy en Ciudad de México en este momento, porque están pasando cosas increíbles aquí en ese respecto. Quizás podría resumirlo como alguien de la academia con esta idea de praxis, ¿no? Que tiene una tradición muy larga en América Latina, en el cual se asume que por un lado, bueno, que primero que no hay diferencia entre activismo y academia, o sea, la academia es una especie de activismo y el activismo es una especie de investigación también, no hay una superioridad por uno ni por otro, digamos. En ambos casos la justicia social puede ser muy relevante para probablemente, claro, Freire es ahí el referente más común, digamos, que se lee en circuitos como de desarrollo, cooperación internacional, pero también está el colombiano Osvaldo Falsborda, etc. Entonces yo como que he intentado, después de haber estado encerrado en mi doctorado 4 años, investigando sobre datos astronómicos en Londres, ahora estoy en América Latina y he intentado acercarme un poco más a grupos no solo de derechos digitales, sino que también de otros, que sostienen otras luchas socioambientales, como mencionaba Paz Peña, por ejemplo. Este grupo que mencionaba Paz también, que se llama Mosacat, que está en Cerrillos, que es un área de Santiago, digamos, no privilegiado, de gente clase
media baja, baja, media, aunque clase media en América Latina significa otra cosa que en Europa. Intentando acercarme a ellos, intentando colaborar, generar vínculos entre estos grupos y los grupos de derechos digitales. En el caso de, por ejemplo, las comunidades indígenas Licarantay que mencioné, tuve la oportunidad de volver y entender mejor sus preocupaciones. Hoy la extracción del litio es algo que los tiene muy, pero muy tomados y muy preocupados porque hay efectos concretos que está ocurriendo ahí. La extracción del litio, digamos, para que lo sepamos, está totalmente vinculado con la tecnología porque ocurrió un boom alrededor del año 2015 en relación a la construcción de autos eléctricos, porque el litio se utiliza para la construcción de baterías inalámbricas. Entonces muchos de ellos han visto cómo se han ido secando sus salares, cómo han ido desapareciendo colonias de flamencos que vivían ahí en el desierto. Y entonces acercándome también a aprender, digamos, como de esas comunidades. Ahora, solo que para terminar, sé que tenemos poco tiempo, pero quería decir que también, acercándome a estos grupos, también es importante no romantizarlos muchas veces, porque a mí también estando encerrado, digamos, me pasó que autonomía, territorio, pero cada uno de esos principios está lleno de dinámicas de poder y de preguntas, paradojas que viven esos grupos. Uno de ellos, que yo creo que Paz puede hablar harto, bueno, incluso Proyecto UNA también, tiene que ver con esta como pregunta sobre en qué enfocarse, en la regulación, en hablar con el Estado para cambiar las leyes, las normas, o en la comunidad, en generar lazos en la comunidad que permitan construir alternativas que a lo mejor el Estado ni siquiera reconoce o que no le interesan. Entonces esa es una paradoja, yo creo, muy grande que se vive hoy en la resistencia y que es necesario abordar. Algunos dicen que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, yo encuentro que eso es muy difícil, pero bueno, esa es una. La otra es como esta pregunta sobre, que está muy presente en activistas de derechos digitales. ¿Debemos seguirle el paso a las empresas tecnológicas? ¿Debemos estar al día con que, por ejemplo, hoy Meta, ex Facebook, está creando un metaverso y eso va a significar más extracción, incluso de, no sé, las veces que respiramos de cada movimiento que hacemos? ¿Debemos estar atentos a lo que hace Silicon Valley? ¿O debemos más bien nuevamente estar enfocados en construir alternativas, cosas distintas, repensar la tecnología? Y dejar, lo cual tiene un costo, digamos, porque estas empresas van a poder moverse a sus anchas, digamos, sin mucha resistencia. Eso, tengo otras preguntas, pero yo creo que esas dos son como quizás las que resumen un poco lo que he encontrado y que me parece a la hora de poner en práctica, digamos, como estas narrativas, creo que están surgiendo con mucha fuerza. Yo creo que aparte de las preguntas que tú propones, yo añadiría otra, que es de qué manera no reproducimos aquello contra lo que luchamos, porque a veces es un poco difícil de hacer, digamos, de hacer ese balance, ¿no? Bueno, pues continuamos. Podríamos continuar con Proyecto UNA, sí, bueno, con Paz, creo que era. ¿Conmigo? Sí. No, bueno, muy brevemente, yo creo que hoy día un formato que particularmente nos interesa es un poco ampliar transversalmente la discusión sobre tecnología, sobre todo porque, a propósito, ¿no? Yo vengo del mundo de ONG, ¿no? O sea, que a mí me interesa la política pública y como que eso es como mi chip más importante, digamos, ¿no? Y como que no he podido salirme de ahí porque en el fondo igual me interesa mucho eso, ¿no? Y entonces hoy día el problema que tenemos, yo creo, local, es que evidentemente con la cantidad de problemas complejísimos que están ocurriendo en nuestras sociedades, el tema tecnológico muchas veces no es tan transversal o no hay tantas organizaciones pensándolo, ¿no? Entonces, parte importante para nosotros también es como transversalizar esa discusión con otros grupos de incidencia. Y en particular, por ejemplo, estamos trabajando con otros grupos feministas para trabajar una agenda conjunta sobre inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y en el fondo no tener estos nichos de discusión solamente de organizaciones que trabajan tecnología, ¿no? La idea siempre es tratar de
transversalizar, y creo que esa es una idea de incidencia para nosotros muy fuerte en los distintos proyectos que estamos haciendo. Y creo que también es muy importante, y yo no sé si hay otra gente muy loca en esta reunión que le interese esta cosa muy aburrida que son las políticas públicas, y en particular todos estos informes que hace la ONU y no sé qué, que son muy aburridos, pero que en cierto sentido son muy importantes también como herramientas de política pública a nivel local y regional. Creo que es súper importante que les demos una mirada y participemos en esos foros y en esos documentos muy aburridos, porque es muy interesante ver allí cómo el poder de las tecnologías se desenvuelve, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la ONU, que es súper inútil, o sea, veámoslo con la guerra hoy día en Ucrania, digamos, no sirve para nada, porque efectivamente, básicamente es parte de su juego el poder, disputarse el poder, ¿no? Entre Rusia, el Occidente, bueno, todo eso, digamos. En eso creo que es muy importante igual poner un ojo, porque creo que generalmente esos documentos hablan como de las tecnologías y de cómo reproducen, ¿no? Las estructuras de inequidad, etcétera, etcétera. Pero si tú revisas esos documentos, nunca van a hablar de capitalismo, ¿no? Porque como que esas estructuras de inequidad se producen casi por casualidad, ¿no? Casi por un malentendido. Y me parece muy interesante como un ejercicio de resistencia, porque creo que esa documentación es importante, es ir, buscarlos y nombrar, ¿no? El gran elefante blanco que están en esos documentos, ¿no? Cómo el capitalismo, cómo el neoliberalismo juega un papel y un rol importante en esas estructuras, ¿no? De inequidad con las que generalmente habla la ONU. Me parece que es importante como para empujar también el discurso hacia nosotros, hacia donde nosotros queremos. Yo diría que esas dos cosas en particular son las que hoy día nosotros tratamos de utilizar como formatos muy formales, pero tratando como, de nuevo, ¿no? De desarmarlos, de vaciarlos y de ponerles otros significados en esa lucha también como de poder. Genial. Proyecto UNA, ¿qué técnicas, o si quieres incluso retomar lo que nos están explicando tanto Sebastián como Paz? Sí, a ver, qué difícil con dos cosas. Nosotras tenemos una técnica muy efectiva que nos funciona mucho, que es hacer memes. Y con esto como que creemos o nos queremos creer que a través del puro shitposting vamos como conquistando poco a poco como trocitos de esta conciencia colectiva, y también vamos generando como una comunidad a nivel digital de personas como que se ríen con los mismos chistes, y esto tiene como todo un trasfondo que consideramos importante a largo plazo. A ver, retomando lo que está hablando Sebastián ¿no? como de estas redes sociales alternativas, o de cómo pensarlas de forma alternativa o incluso desde un contrapoder. A raíz de la compra de Elon Musk de Twitter, también ha habido como una fuga, no es una fuga, sino ha sido como un doblamiento masivo de usuarios a Mastodon, ¿no? Que es esta red social federada. Ahí sí, ahí los memes, gracias. Que es esta red social federada que tiene un funcionamiento en principio como muy parecido a Twitter a nivel usuario, ¿no? Como la idea es como la misma más o menos, ¿no? Microblogging, que se puede compartir a través de un sistema como de rebloguear a tus seguidores lo que ha hecho otra gente, ¿no? Como a nivel tecnológico es un poco lo mismo, pero tiene como la particularidad de que no pertenece a una gran empresa comercial, sino que son servidores federados. Esto significa que cada cual, o sea, que tú si quieres puedes poner un servidor de esto porque el código es libre, y luego como que los servidores o sea, los usuarios, las usuarias de un servidor pueden como interactuar libremente de forma federada con otros servidores, pero cada servidor se autorregula y las comunidades ponen sus propias normas, que a lo mejor es un poco la única propuesta
a la que acabas llegando, a la que acabamos nosotras llegando, y también normalmente cuando hablamos con otra gente de todo el tema de discurso de odio, libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Como de pequeñas comunidades que se autorregulan y deciden sus propias normas y cómo quieren interactuar. Entonces, dicho esto de la fuga masiva de Twitter ha pasado varias veces, y de hecho normalmente también se ha acabado en Mastodon y al final ha acabado en nada, también como para ponerlo un poco en perspectiva, pero a lo mejor es una oportunidad interesante, porque todo el mundo odia, o todo el mundo que se precie un poco odia a Elon Musk, entonces como que hay que aprovechar también estos sentimientos colectivos para generar narrativas, y ya que él se está viendo como enemigo de lo público número uno, pues allá él. Entonces, como aprovechar un poco esto me parece interesante. A la pregunta que tú hacías de cómo no reproducir contra lo que estamos luchando, esto es muy difícil, y yo personalmente creo que hay que intentar como no fustigarse de cosas que no dependen del comportamiento individual de cada una, sino de fuerzas que van mucho más allá de nosotras. Y sí que creo que, enlazando, ¿no?, con lo que decían los compas también, o sea, nosotros creemos que hay que estar en estas redes sociales comerciales, y hay que estar por muchos motivos, para no dejárselas al mal, básicamente, para no dejárselas al fascismo, pero también porque nos ayudan a generar narrativas, o sea, todo el tema de tanto el Ni Una Menos como el Me Too, como el Cuéntalo, que fue aquí en Estado español, que fue como mucho más pequeñito, pero fueron narrativas que se dieron gracias a los lenguajes digitales y se viralizaron y llegaron a movilizaciones masivas gracias a la propagación que se pueden dar en este tipo de plataformas comerciales. Entonces, no hay que vender el alma a esta gente, creo, hay que mantenerla, pero si nos podemos aprovechar de ello de algún modo, creo que sería absurdo renunciar a hacerlo, por lo menos a nivel colectivo. Después, a nivel individual, esto también tiene muchos puntos a nivel de salud mental y bienestar de cada una, que esto ya es otro temazo que habría como que gestionar. Y también creo que hay que entender que al ritmo de extracción mineral y de pico de combustibles fósiles, etcétera, 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 y a lo mejor, o sea, solo como apuntar muy brevemente, porque no sé el tema que hemos estado tocando hasta ahora, pero el nivel, creo que todas las que estamos aquí probablemente somos conscientes de que el nivel de vida que estamos manteniendo en Occidente, por lo menos, no se va a poder mantener durante mucho tiempo. Entonces, a nivel tecnológico esto también va a pasar. O sea, a nivel tecnológico, lo que nos pueden ofrecer estas redes federadas como Fediverso, etcétera, etcétera, que no son estas supervelocidades, que no es contenido ilimitado, que no es capacidad ingente para que almacenes todo lo que quieras en una nube, que una nube es un ordenador pero que no está en tu casa, básicamente. Todo esto, ¿no?, este Internet infinito con el que hemos visto y al que nos hemos hecho una idea durante los últimos 10 años, no va a poder seguir con todo lo que eso conlleva. Entonces, probablemente también está bien empezar a generar comunicaciones y comunidades como con otros ritmos y con unos vínculos menos rápidos pero más sólidos. Genial, creo que de lo que nos explicas rescataría el hecho de utilizar esas plataformas, pero también a la vez que intentamos buscar lazos o formas de colaborar, de forma que esa plataforma no sea todo el mal, sino que intentemos hacer un bloque del bien, por más aunque sea pequeño, pero al menos con esa intención ya se llega muy alto, ¿no? Y bueno, para finalizar, creo que es importante poner esta última pregunta, que empezaremos con Paz para que responda. ¿De qué forma tenéis pensado o de qué forma vosotras desde vuestros colectivos o como vosotras mismas hacéis una valoración de los cambios en los que queréis estar trabajando o en los avances que encontráis en vuestro trabajo? Mira, en una primera aproximación te diría que me cuesta mucho como las evaluaciones, porque vengo además, insisto, ¿no?, del mundo de ONGs, ¿no? Entonces uno tiene que evaluar proyectos para
encontrar financiamiento y uno termina evaluando unas cosas terribles, digamos, ¿no? Como la cantidad de veces que tu, no sé qué, tu informe fue retuiteado, no sé qué, todas esas cosas medias cuantitativas y casi de Google Analytics, ¿no? Que eso sí que es el mal del Google Analytics, porque por Dios que te da, que hay que te espía un montón. Yo creo que los avances políticos son los que nos interesan y esos avances son multicausales, entonces creo que uno tiene que entender que uno puede ser un granito de arena en un mar de otras cosas, de otros movimientos sociales que terminan haciendo un cambio social a mediano o largo plazo. Creo que en este sentido, por eso para nosotros es importante esa transversalización de la discusión con distintas agendas políticas y que de allí salga algo que a ti te parezca bien, bueno, ahí es como que se verá cómo evoluciona el tema, ¿no? Yo creo que para nosotros es importante, hoy día hay un concepto que me gusta mucho, que lo rescató la Silvia Rivera Kunsikansky aquí en Bolivia, que habla del concepto de abigarrar, ¿no? Abigarrar es componer una cosa con elementos muy diversos, ¿no? Sin guardar orden o conexión entre ellas, ¿no? Entonces, me gusta mucho la idea de abigarrar nuestros presentes, ¿no? Nuestros discursos, abigarrar el discurso tecnológico con otras miradas. Creo que eso es importante para mí, ¿no? Como llenarlo, forzarlo, digamos, a que las personas vean que hay otras formas de ver la tecnología. A mí me parece eso muy interesante y creo que eso es lo que nosotros hacemos, de que eso termine en una evaluación positiva o no, lo veremos de ahí. Para mí es súper importante y ya eso es una evaluación que uno hace más personal, es por ejemplo, qué sé yo, estar acá, digamos, ¿no? Porque yo que vivo en Santiago estoy hablando con ustedes, digamos, eso fue porque una trayectoria se cruzó con otra y nos conocimos y a alguien le hizo sentido lo que tú haces, ¿no? Como hoy día probablemente nos vamos a seguir conociendo acá y, y nuestras ideas van a ir evolucionando. Yo creo que eso es como interesante, ¿no? Como pensar en evaluaciones también como en cómo cambia tu trayectoria de vida, ¿no? A través de los proyectos que tú haces. Yo, en ese sentido, creo que esas son las evaluaciones que a mí me parecen más interesantes. Es como que, nada, tú no tienes idea de cómo va a pasar. Sería muy raro pensar que tu proyecto va a cambiar, digamos, el capitalismo, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que es súper interesante esta idea, ¿no? De abigarrar la realidad con nuevos discursos y ver cómo aquello justamente cambia las trayectorias de otras personas y de otros proyectos y cómo eso termina también llevándote a nuevos destinos. Creo que esa es la evaluación que yo hago, por lo tanto, como verán, no tengo ninguna forma de evaluar cuantitativa ni cualitativamente, ni con criterios, ni mucho menos. Es interesante también poder extrapolar lo que es la percepción personal a una percepción un poco más colectiva, ¿no? Desde el proyecto UNA, ¿de qué forma vosotras generáis o intentáis hacer esa evaluación de vuestro trabajo, de vuestras acciones? Bueno, pues esto es muy interesante porque al final, o sea, nuestro trabajo más visible últimamente, en los últimos tiempos, está en redes sociales, sobre todo en Instagram y Twitter, y es muy fácil caer en la trampa de medirte por los likes, por ejemplo, y es algo que no hay que hacer porque es terrible en general, pero además hay que tener en cuenta que a nosotros, por ejemplo, la plataforma de Instagram nos hace shadow banning. Esto es un concepto que no sé cómo traducir. Es como que la plataforma, sin decirte nada, pero no te promociona, o sea, como que te medio oculta al público, que es sutil, pero, o sea, no lo puedes demostrar,
pero la gente, si no pone nuestro nombre exactamente como es en el buscador, no le salimos de sugeridos, nuestros posts no aparecen, a veces hay links, otra gente nos linkea y el link no lleva a ningún lado, ¿no? Pasan cosas de estas que no somos las únicas en absoluto y no lo podemos saber, pero creemos que no es tanto porque hayamos hecho un discurso incendiario, sino que es un tema comercial de la propia plataforma que no le gusta que no seamos una cara que habla a cámara, ¿vale? Que no le gusta que seamos anónimas y que nuestras imágenes tengan como esta estética súper poco instagramera, que es como una provocación en sí, ¿no? Que no somos las únicas, hay mucha peña que también la lleva a cabo. Entonces, como que en realidad, pues a ver, esto un poco mierda porque como que nos corta el alcance, evidentemente, y hace que nuestro mensaje no llegue que podría llegar a mucha más gente, pero por otro lado también nos quita, ¿no?, como este peso de valorar si una publicación ha sido más buena o menos buena por el número de likes, porque sabemos que tenemos esto y también nos recuerda constantemente que en estas plataformas estamos porque algún magnate nos lo permite en este momento, pero que ni son nuestras ni son nuestro espacio conquistado que va a estar siempre ahí porque lo hemos ganado. Entonces, a partir de ahí, nosotras trabajamos mucho con todo el tema de generación de discursos transfeministas, anticapitalistas, antifascistas, etcétera, en Internet, y entonces como que intentamos ponerlos en valor porque también vemos, y nuestra tarea ha consistido mucho en intentar cambiar esto, que desde los movimientos sociales creemos que no se toma, no se le da la importancia que tiene el espacio digital. Y como no se le da esta importancia, la gente que está generando contenido de tipo anticapitalista, etcétera, en Internet, está muy sola, porque su gente, ¿no?, como la gente que sería su público ideal, su audiencia natural, no solo que no consuma este tipo de contenido en general, o sea, como que para ellos, ¿no?, para la gente que está en movimientos sociales, su consumo de Internet no tiene nada que ver con su vida política, ¿no?, en muchos casos, sino que tampoco son conscientes de que están ocurriendo actos fascistas y supremacistas en Internet y que hay gente a la que hay que defender. O sea, hay que poner el cuerpo digital también para ir a esta gente y pues para lo bueno y para lo malo. O sea, tanto como bloquear a alguien o reportar ciertas conductas, etcétera, etcétera, hasta dar apoyo a creadores que están poniendo el cuerpo, que están poniendo la cara cada día para luchar contra estos discursos de odio y para dar una alternativa a toda esta gente, y pienso en gente joven que se conecta cada día y que se encuentra con esto. Entonces, nosotras intentamos poner en valor esto, sí que muy poquito a poco, pero sí que vemos que en nuestros entornos más cercanos, donde hemos podido ir haciendo más mella, es algo que se empieza a entrecruzar, ¿no?, como youtubers que van a fiestas alternativas yo que sé, a presentar algo, a dar una charla o no sé qué, ¿no? Y gente de movimientos sociales que usa estas plataformas o pide consejo o le pide a alguien que le haga un directo en Twitch para tener más alcance, ¿no? Como que esto muy poquito, pero como que nos hace muy felices y nos parece como un camino a seguir y intentamos ir por ahí. Muchas gracias. Creo que también aparte vuestra forma de poder medir vuestro éxito, digamos, o la repercusión que pueda tener está muy ligada a las plataformas que utilizáis para poder enviar vuestros mensajes. Por último, Sebastián. Sí, gracias. Bueno, también intentaré ser breve por el tiempo, pero obviamente recojo lo que han dicho Proyecto Una y Paz, absolutamente. Y quizá aquí voy a hacer un poco de trampa porque, bueno, actualmente ya no investigo datos astronómicos, estoy investigando el movimiento de derechos digitales. Y quizá voy a recoger como las dos formas que yo he identificado a través de las cuales distintas organizaciones, agrupas, etcétera, evalúan, no sé si evaluar es la palabra, pero como reflexionan en torno a lo que hacen. Y me parece que las dos son importantes, obviamente
la pregunta es por el balance, ¿no? Cuánto una cosa, cuánto otra, pero también pensando que la audiencia hoy es gente probablemente o grupos de ONGs que trabajan con indicadores, aunque no lo queramos, que tienen que responder a financistas, etcétera. Se me ocurre pensar dos cosas. Uno, primero, obviamente, cambios, digamos, como un poco, dice Paz, como a nivel un poco más de política pública, regulación. Yo creo que no hay que abandonarlo. O sea, definitivamente, solo por un ejemplo, pero en el caso de Chile, hoy hay una convención constituyente que está repensando, digamos, cómo nos vamos a relacionar entre las distintas naciones que coexistimos en Chile. Y, y ahí han surgido, no sé, conceptos súper interesantes, por ejemplo, la idea de los comunes digitales, que sea un principio que esté en la Constitución. Eh, y eso para mí sería un avance, no sé, bueno, este como concepto avance, retroceso, obviamente siempre tiene problemas, pero pensar que el Estado por defecto piensa el desarrollo de la tecnología y su gobernanza desde los comunes, es decir, desde no la propiedad, sino que la democracia, la participación, la colaboración, me parecería un cambio sustantivo, digamos, y que yo, claro, al cual yo suscribo, por así decirlo, a pesar de que muchas agrupaciones no les interesa dialogar con el Estado, están muy descontentas con la Convención Constituyente, creo que igual es un área que hay que atender. El mundo de las organizaciones internacionales, como dice Paz, yo creo que es algo que no hay que abandonar, y lo que he escuchado mucho de gente que defiende esa visión es que ese tipo de evaluación, o lo bueno que tiene evaluarlo desde esa perspectiva es que es escalable, ¿no? Que es como las organizaciones internacionales eh, atienden a un público mundial, por así decirlo, podemos decir, con muchas exclusiones y todo, pero tiene como este carácter escalable, que en el fondo, si es una constitución, va a regir a muchas personas, por ser, por así decirlo, muy básico. Pero también he aprendido que hay otro criterio de evaluación muy importante, que es lo que mencionamos aquí brevemente, que es el vínculo, ¿no? Las prácticas internas, las reproducciones internas de dinámicas de poder, porque eso están las dos súper relacionadas, puede afectar completamente la actividad de las organizaciones. Y para mí, mi vocabulario proviene principalmente del pensamiento decolonial, a, a veces feminista, pero principalmente enfocado en economía política, extractivismo, capitalismo. Es algo que cuesta, ¿no? Porque en América Latina, en la izquierda, en los movimientos sociales, tenemos una mirada muy macro, digamos, como del sistema mundo, a ese nivel en el que hablamos, pero a la hora de las prácticas internas, siento que a algunas personas nos cuesta un poco, entonces aparecen conceptos como el cuidado, por ejemplo, eh, solidaridad, incluso salud mental, que también tiene derivaciones un poco neoliberales, pero que tampoco hay que descartar, porque desde una perspectiva como sociopsicológica es muy relevante. Pero ¿y por qué digo esto? Porque en esta transversalización que dice Paz, lo que he observado es que muchas veces se convocan organizaciones de software libre, de derechos digitales, se convoca gente, por ejemplo, organizaciones de colectivas no binarias, y a la hora que estas personas llegan a estas organizaciones sufren violencia, discriminación, sus voces no cuentan de la misma forma. Entonces creo que hay que atender como a las dos áreas, ¿no? Como para evaluar. Por un lado, los logros a nivel un poquito más macro, regulación, etcétera, pero también las prácticas internas son súper, súper necesarios, porque un movimiento, una agrupación fracturada es una que no va a poder, digamos, pierde cualquier capacidad de transgredir, que es como la idea, ¿no? Entonces, si se reproducen las dinámicas de poder interna, no hay transgresión, hay reproducción. Entonces, nada, solo quería destacar como esos dos mundos en que yo creo que es necesario moverse y entender bien relacionan en un poquito más macro y un poquito más la micropolítica, digamos, en el cual el feminismo también tiene mucho acervo y ha desarrollado muchísimo también. Eso. Gracias por tu aportación. Creo que es interesante, ¿no? El hecho de intentar pensar en proyectos y en colaboraciones a medio y largo plazo, no el hecho de simplemente invitar a corto plazo pues, a personas representativas por el hecho de decir, bueno, pues ahora sí contamos con ellas, pero al final lo que sí surge y lo que sí puede surgir son proyectos y conocimientos y el hecho de compartir, ¿no? Que creo que es algo que es súper interesante y que siempre se ha hecho desde el origen de los tiempos, desde un marco temporal mucho más amplio de lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, si os parece bien, podemos empezar con la ronda de preguntas y de reflexiones que tienen las personas asistentes en el día de hoy.
para poder hacer preguntas, lo que sí creo que, cualquier persona que tenga alguna pregunta o algún comentario, que lo pongan en el chat para que las podamos rescatar a partir de aquí. Por ejemplo, una de las preguntas que nos plantean desde aquí, que creo que es, a ver quién de vosotros tres la pueda contestar, es de qué manera podemos aprovechar, por ejemplo, aprovechar la cultura pop como una vía o una herramienta para reivindicar narrativas transformadoras. El proyecto UNA yo creo que es la indicada. Sí. Pues vamos a ver. Yo creo que hay que partir de que Hollywood hoy en día es la hegemonía, esto va a ser así durante mucho tiempo y evidentemente hay que dar apoyo a la cultura local y alternativa de cada cual, pero Hollywood va a seguir existiendo y Hollywood en los últimos años ha vivido una ola progresista que a lo mejor se va a ir acabando a partir de ahora, pero nos ha dejado como ciertos materiales y ciertas obras en las cuales hay representación que nos pueden servir para propagar como nuestro relato. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, para empezar, que no tener representación como persona, o sea, como cuerpo no hegemónico, no tener representación es algo que te limita tus posibilidades y te corta como las alas. Entonces, toda la gente que no entra dentro de este imaginario cis, blanco, etcétera, etcétera, pues tener representación es algo de por sí que genera unas posibilidades de mundos que si no, no existen. Entonces, a partir de aquí, evidentemente no hay que caer en la trampa de pensar que esta gente hace algo para otra cosa que no sea aumentar sus beneficios y de hecho hay como muchos ejemplos de que las mismas empresas que lanzan ciertas películas con narrativas feministas, pues luego propagan discursos de odio con otras obras por otro lado. O sea, como esto hay que ser plenamente consciente de todo ello todo el rato, pero necesitamos narrativas, necesitamos arquetipos y necesitamos personajes, historias en los que nos podamos reconocer. Entonces, una vez los tenemos, es interesante apropiarse de ellos y reivindicarlos, llenarlos de un contenido que no tienen por qué tener. Y de hecho esto es algo que la ultraderecha hace muy bien y reivindica pues desde películas que no han entendido, ¿vale? Y reivindican sus protagonistas, etcétera, etcétera, pero es algo que nosotros podemos hacer y que de hecho se viene haciendo desde los bajos fondos izquierdosos de Internet desde hace tiempo, pues de decidir, no sé, pues que Hello Kitty es una activista transfeminista muy radical, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí pues se genera todo un imaginario en el cual se disfraza Hello Kitty, se le ponen palabras de Hello Kitty, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que aparte de que es divertido, y esto también es un punto bastante importante, sobre todo para llegar a gente joven, etcétera, es un ejercicio interesante de por sí. Se pueden reivindicar narrativas, aunque no, o sea, no tienen por qué con la obra en sí. Es un ejercicio de resistencia también, tomar lo que pues un grupo, una empresa, etcétera, etcétera, ha creado y llevarlo a nuestro terreno y decidir que esto es una historia pues sobre la defensa del territorio, sobre violencia de género, sobre lo que sea. Es un ejercicio interesante. Siempre hay que ir buscando el punto para no estarle haciendo publicidad gratis a Disney también, que nos entendamos. Pero yo creo que es interesante y que hay que tener en cuenta que esto va a pasar. O sea, Hollywood va a estar ahí de todos modos. Y si no lo tomamos nosotros, lo va a tomar otra gente. O sea, va a tomar como la idea de estas narrativas. Entonces, por probar, no perdemos nada. Nosotras también somos como unas grandes defensoras del prueba y error. Y sobre todo en temas de comunicación digital. O sea, podemos probar de lanzar ciertas burradas sobre, ¿no? de intentos de narrativas que no funcionen o que de aquí 2 años digamos, madre mía, pero
y luego pues volvemos atrás y ya está, no pasa nada, ¿no? Y también como dar apoyo a las compañeras que intenten como hacer cosas que vayan más allá. Creo que también tenemos otra pregunta para Proyecto Una, en la cual nos preguntan cuál es el papel que tendría el humor para transformar narrativas en el ámbito digital. Sí, una muy interesante pregunta. El humor es algo fundamental porque genera complicidades. O sea, las personas que se ríen de algo, o sea, ¿no? A las que les provoca gracia algo, tienen un vínculo por algún lado. Y el humor nunca es neutro, nunca hace gracia a todo el mundo. O sea, el humor blanco que se le maldice, o sea, esto no existe, evidentemente, es este neutro falso del que estábamos hablando antes, sino que el humor siempre, o sea, muy probablemente va a ser de nicho, muy probablemente las cosas que le hagan mucha gracia a alguien no le van a hacer gracia a las otras personas. Por lo tanto, se usa ampliamente y se ha usado también desde el supremacismo para generar comunidades, ¿no? O sea, entender un chiste, y más en los memes y en los mundos de internet en los cuales se van sumando como capas de ironía y como más circula un chiste, más es autorreferencial, ¿no? O sea, como se circula un chiste y lo que era un chiste al final es el chiste del chiste del chiste del chiste, y estoy haciendo un chiste sobre que hay gente a que no le hace gracia este chiste, ¿no? Como todo este relato genera que la gente se sienta parte de algo, y entonces esto es algo muy poderoso a nivel de generar contranarrativas y que o sea, tiene un poder ahí que hay que tener en cuenta y que hay que saber aprovechar. Hay gente que lo sabe hacer, es muy difícil hacer esto sino de forma espontánea, diría, pero hay gente que lo hace muy bien, y creo que ya llevamos tiempo como que se han ido generando ciertos chistes o imaginarios, que aquí tampoco voy a poner ningún ejemplo porque también son cosas que creo que quedan como en ámbitos locales probablemente, o sea, como que no sé si podría decir alguno que entendamos todos, pero como que sí que es cierto, ¿no? Que hay como ciertos personajes o ¿no? ciertos memes que ya hay un nicho de gente que los entiende y se van reproduciendo a partir de ahí. Entonces, a mí me parece fundamental, y además el lenguaje digital, hay que seguir haciendo, evidentemente, materiales, documentales, vídeos explicativos, que están ahí, y hay que hacer periodismo bien hecho, evidentemente, no le estoy quitando valor a esto, pero el lenguaje digital es otra cosa, y también hay que saber estar ahí, hay que saber aprovecharlo y jugarlo. Genial, gracias. Una pregunta que creo que podéis responder los tres o alguno de los tres es, ¿puede haber un cambio de narrativas en el Internet estrecho de las grandes plataformas sin grandes inversiones de dinero? Pues yo. Mi primera idea sería que da lo mismo el dinero. Creo que lo más importante hoy día en la discusión tiene que ver más bien con los modelos de sustentabilidad de las creaciones qué sé yo, de distintas formas de plataformas, etcétera, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en Latinoamérica hay un movimiento muy importante de infraestructura feminista de Internet, que empezó hace unos 10 años y que efectivamente parten de esta misma, de este mismo diagnóstico que hemos conversado en esta reunión, ¿no? Y entonces se pusieron estas chiques a crear infraestructura, ¿no? Justamente pensaba en escalabilidad pequeña, que me parece que es algo que es fundamental hoy día a propósito, ¿no?, de lo que decía Proyecto Una respecto a la crisis climática y el papel de Internet, ¿no? La escala hoy día va a ser, tenemos que tender a escalas más pequeñas, y ya entonces había esta idea de infraestructura feminista que estaba pensando en eso, pero muchos de esos proyectos se
cruzan con el problema de sustentabilidad, digamos, en términos económicos. Y yo creo que allí está más bien la clave. Si podemos hacer proyectos sustentables distintos que permitan el largo plazo de los proyectos. Yo creo que allí no hay una respuesta conjunta y creo que demuestra nuevamente que los recursos para pensarse nuevas narrativas no son tan importantes, pero sí la sustentabilidad, creo. Y allí yo creo que es una conversación que deberíamos tener urgentemente a propósito, ¿no?, de las nuevas necesidades que tenemos en este contexto terrible de la crisis climática. Sebastián, no sé si quisieras añadir algo a lo que Paz ha explicado. Si no, podemos pasar a la siguiente pregunta. No, sí, pasaría a la siguiente pregunta. Estoy de acuerdo con lo que dijo Paz. Estaba viendo la última pregunta sobre programación que me dejó como... Genial, pues vamos a la siguiente. A ver, por ejemplo, a ver, tenemos la siguiente, es esta, Y en la línea de que habéis comentado tanto tú como Paz, si podéis profundizar un poco en cómo cruzar los diferentes conocimientos, discursos, ya que cuesta a veces encontrar como ese cruce y buscar o encontrar un equilibrio entre digamos, aquella expertise o conocimientos técnicos y los discursos que vienen más del sector social. Sí, bueno, aquí de nuevo voy a describir un poco lo que he observado en las distintas organizaciones, no lo que yo he hecho en particular. Pero mira, hay un grupo muy interesante de software libre, hacker, que se llama El Rancho Electrónico, aquí en Ciudad de México, que lleva ya bastantes años. Y es muy interesante porque en un momento, si no me equivoco, claro, había una especie como de taller en la que la gente podía traer su computadora, ordenadora, como queramos llamarle, para que las arreglaran, digamos, la gente técnica que era parte de este colectivo. Y esto era gratis, pero lo que se exigía básicamente era que era la persona que traía su computador se involucrara en el proceso de arreglarlo. O sea, no necesariamente que aprendiera todas las cosas técnicas, ni que lo entendiera como a fondo, pero más o menos que estuviera consciente de los principios que rigen como la computación. Y ese tipo de iniciativas me parece muy interesante, porque... también, de nuevo, siendo realista, no creo que todos queramos ni debamos transformarnos en programadores. Me dan un poco de las políticas públicas que tratan de promover la programación, a veces como que me generan cierta duda, porque muchas veces a costa de, no sé, otra de filosofía, por ejemplo, que las dos cosas van de la mano, ¿no? Para entender la computación también necesitamos filosofía. Pero sí, definitivamente se generan dinámicas de poder. Y a veces lo que pasa también es que, de nuevo hablando de las prácticas internas, que es el tema que ahora me tiene como un poquito más tomado, es que nuevamente las organizaciones a veces invitan de nuevo colectividades o personas que provienen de otras luchas sociales para generar esta transversalidad. Y lo que se genera al final es que hay dos grupos dentro de un colectivo, que son les personas del mundo técnico y las personas como del mundo social. Y cuando hay diálogos, cuando se habla de temas técnicos, la gente técnica habla. Y cuando se habla de temas de cuidado, de salud mental, de práctica interna, son la gente del mundo social la que habla. Entonces, esas barreras son muy difíciles de disolver. En algunos casos, por ejemplo, estuve escuchando antes de ayer al Partido Pirata Argentino, que una solución que propuso, que a mí me genera dudas, es que en el fondo tienen un canal de Telegram general, pero tienen un subcanal de Telegram para personas más técnicas, para que la gente no técnica no se sienta mal al hacer preguntas o que no pueda entender. Entonces está difícil como no generar esas divisiones. Yo, un poco vinculándolo con otra pregunta que es sobre la programación y la computación, dentro de la gente que
piensa, digamos, sobre colonialismo de datos o computación decolonial, hay como dos posturas, ¿no? Yo personalmente no creo que la computación y la programación sean esencialmente colonizadoras, ni mucho menos, porque creo que esa es una narrativa, porque la narrativa real es que muchas veces personas de color, del sur global, han sido fundamentales para desarrollar la computación, mujeres, entonces es un poco, no creo como es la esencia por sí misma. Creo que eventualmente el rol técnico no se va a acabar. Hay también en México y en otros lugares un movimiento que se llama desprofesionalización, que es la idea de que la sociedad hoy está organizada en profesiones que nos permiten, que nos impiden entender como la complejidad del mundo entero. Entonces externalizamos en otras personas cosas que no queremos entender. Lo que en sociología más tradicional europea se llama como la división del trabajo. Y sí, si bien creo que hay que desafiarla hasta cierto punto, también no creo que todos debamos ser programadores ni cientistas de datos. Veo eso con mucho escepticismo, pero sí entender como los principios que rigen la computación, su impacto en la sociedad, genera el diálogo, digamos, horizontal. Y lo otro es que por lo general también estas cosas están muy divididas en términos de género. En la academia, por ejemplo, la gente que entra en ingeniería o a esas carreras todavía, como sabemos, son en gran parte hombres, y las personas que hablan de ética de la tecnología, impacto social, no sé qué, tienden a ser más mujeres. O sea, esto lo vi, por ejemplo, en un programa en la London School of Economics, en la Escuela de Economía de Londres, donde yo trabajaba. Había un programa que se llama Datos y Sociedad, que uno pensaría, oh, esto a lo mejor más hombres le va a interesar, pero no, la gran mayoría que entraba a ese programa eran mujeres, y es porque tenía el sociedad, digamos. Entonces todavía está como esta idea de distribución del trabajo en los cuales a mujeres o, en fin, gente, personas no binarias, femeninas, en fin, como lo femenino es asociado al cuidado, a lo social, al diálogo, y el resto a la computación. Y ahí también en la computación todavía siguen paradigmas muy masculinos, como que se dice que la gente que entra en ingeniería lo hace para no tener que conversar con personas. Entonces, si partimos de esa base, estamos un poco mal. Yo creo, viéndolo desde la educación, habría que poder vincular las dos cosas, ¿no? Como que sea un poquito más repartido, que no sea por un lado sociología o sociedad y por otro lado tecnología. Eso. Es no una respuesta muy concreta, pero como que creo que hay que balancear las dos cosas. ¿Quisieras añadir, Paz, o proyecto algún comentario aparte de lo que Sebastián ha podido aportar a esta pregunta? Yo solo brevemente construir sobre también lo que dice Seba, como esta idea muy general que a propósito de los problemas de la tecnología, entonces tenemos que traer diversidad a quienes hacen tecnología, y me parece que es bien problemática esa mirada, ¿no? Porque uno hace pensar que uno, por ejemplo, por ser mujer, estoy inventando, ¿no? La clásica idea de que es muy masculino, ¿no? El campo de la tecnología. Entonces uno por ser mujer viene con un chip más o menos, ¿no? Naturalizado de otro pensamiento hacia la tecnología. Me parece que es de nuevo biologizar una discusión mucho más compleja. Y eso se replica mucho y es muy común, y creo que es bastante, hay que mirarlo con mucho cuidado, sobre todo también porque las Big Tech están hoy día muy fuerte con ese discurso, ¿no? Entonces hoy día, qué sé yo, para hacer mejor tecnología necesitamos un checklist, ¿no? Una mujer, un latino, un asiático, ¿cachai? Como una suerte como de una receta de diversidad, y creo que es una forma tan liberal de ver el problema complejo en el que estamos, que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque además también muchos de nuestros estados, de nuestros gobiernos, están tratando de aplicar esa fórmula, y yo creo que va a ser una fórmula de probablemente muy malas noticias con respecto a justamente lo que se está buscando solucionar. Perdona, quería agregar algo también muy en línea con lo que dice Paz, volviendo al tema de la programación, que me dejó como pensando. Pero también hay otro esencialismo, que es esta idea de que, por ejemplo, los grupos indígenas como que no tuvieran un pensamiento lógico, racional. Entonces son como inherentemente
opuestos al mundo de la programación, que es un mundo lógico, ¿cierto? De reglas como racionales, y eso también es otro esencialismo que es súper peligroso. O sea, hay de todo, ¿no? Solo que conviven distintas formas de pensar, de distintas formas, adquieren otro rol. Puede ser que eventualmente el pensamiento lógico en algunas comunidades indígenas, donde no está dividido el trabajo como lo está hoy, se dialogue en relación a otras cosas como el medio ambiente, que a lo mejor también es lo que necesitamos hoy. Entonces no es como que la programación sea por defecto algo moderno de la ilustración, no, sino que se puede hacer convivir con otras formas de pensar y balancearlo, ¿no? Como que no sea la hegemonía lo único que domine, sobre todo en las escuelas, en los programas incluso de ingeniería, etcétera. Ese otro como biologicismo también un poco racista, ¿no? Sí, no, creo que es interesante el hecho de intentar buscar, si se intenta buscar personas de diferentes perfiles, que esas personas realmente dentro de ellas haya un trasfondo que supere lo que es esa persona como tal, o sea, el hecho de pensar que una persona representa a la comunidad es muy difícil. Y el hecho de pensar que las Big Tech hoy en día publican anualmente sus números, y esos números muchas veces dan más vergüenza, que es mejor no mostrarlos a veces, porque ya esas realidades realmente, a partir de los productos que ellos mismos lanzan, ya ves qué tipo de perfil tienen en sus plantillas, ¿no? Entonces, no sé, Judith, si tenemos tiempo para una pregunta más o si cerramos con... Si queréis hacer una pregunta más de 2 minutos, la podéis hacer. Bueno, pues nos comprometemos a 2 minutos y hacemos otra. Pues, a ver, la última pregunta que podemos hacer sería, por ejemplo, en el tema de formatos, ¿qué formatos pueden ser interesantes en el ámbito digital para impulsar otros nuevos relatos, otras nuevas narrativas? Vale, como tenemos poco tiempo, solo apuntar que más allá de formatos, que al final el formato en lo digital es algo como vertiginosamente cambiante, y que a lo mejor digo uno y luego voy ahí, ya no está. Me gustaría hablar de marcos, ¿no? Que al final es muy importante transmitir y crear y reivindicar nuestros propios marcos y hablar en nuestros términos y nunca ceder este terreno ni a las grandes multinacionales ni a los supremacismos, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces como usar ciertas palabras o ir a remolque siempre de los discursos, estar siempre como contestando, es lo que más nos desgasta y lo que nos impide pues imaginar estos nuevos mundos en los que queremos vivir y que es lo que al final hará que la gente nos crea y se nos una, a fin de cuentas. Vale, pues si os parece, por ser también rigurosos con el tiempo de todos, son las 17:59 en España, no sé qué hora es ni en Santiago ni en México, pero dejaríamos aquí el webinar. Por mi parte, agradeceros mucho a todas vuestra participación. Estoy deseando leer la relatoría porque creo que han salido muchas cosas muy interesantes. Yo he intentado ir apuntando cosas para mañana, que hacemos la sesión esta de cierre en la que trabajaremos en imaginar precisamente nuevas narrativas a partir de las ideas que han ido saliendo en los diferentes webinars y para la cual os animo a que respondáis la encuesta que hemos ido dejando en el chat, que es de una sola pregunta, que es muy fácil muy sencilla, es ¿qué os lleváis de este taller? ¿Qué os ha inspirado este webinar? Y nada, agradeceros muchísimo la participación. A mí me ha gustado mucho y me ha inspirado para pensar también, salir un poco de ciertas lógicas en las que debatimos sobre estos temas. Y invitaros, obviamente, a las ponentes también, a si mañana os queréis conectar, pues os podéis registrar a través de la página web. Son las mismas horas no friendly con Latinoamérica, pero
Es lo único que no hemos conseguido globalizar, creo, el horario. Y por mi parte lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, muy buena conversación, aprendí muchísimo. Así que gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Chao.